Los cuerpos en caída libre. Aquí nos dice que es un caso particular de movimiento, también es en una sola dimensión. Es aquel de los objetos que se mueven libremente en dirección vertical, cerca de la superficie de la Tierra, que se conoce como movimiento de caída libre. Este movimiento lo estudió a fondo el físico Galileo Galilei en el año 1564 que nació y hasta 1642 que falleció. Este físico y astrónomo italiano fue el primero en estudiar este movimiento, al observar que dos cuerpos diferentes, al dejarse caer desde la torre inclinada de Pisa, llegaban al suelo casi al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? De que en realidad no interesa cuál es el tamaño del objeto, todos los cuerpos se mueven con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la atracción que sufren es la atracción gravitacional, o sea que están ellos munidos por la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, si ustedes hacen un ejercicio en su casa, agarran una moneda, no sé, una bolita, digamos así, de un tamaño chico nomás, y si largan, por decirle, una hoja, ¿no? Fíjense, aquí tengo mi hoja, ¿no? La largan la hoja al suelo y largan la moneda, ¿quién cree que va a llegar al suelo primero? ¿Cuál de los dos llega al suelo primero? La moneda. La moneda por el peso. ¿Ah? Sí. A ver, hagan la prueba. Lógicamente que para que noten ustedes la diferencia, tienen que hacerlo de una parte más alta. El papel se vuela. El papel se vuela, ¿no? Ustedes ven de que en ese caso la moneda llega más rápido, ¿no? Entonces estaba mal Galileo Galilei. Aquí dice que llegaban al suelo al mismo tiempo. Sí, la moneda llega más rápido que la hoja. Más rápido que la hoja llega, ¿no? Entonces les peló Galileo, ¿qué opinan? Eso lo vamos a analizar ahorita. Ahora, esa hojita que ustedes largaron, háganla un bollito, como una pelotita, háganla la misma hoja. Ahora larguen al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Saben por qué dice aquí casi al mismo tiempo? Porque algunos objetos tienen mayor resistencia al aire que hay en el ambiente. Por eso fíjense de que la hoja, si ustedes largan una hoja que está extendida, entonces tiene mayor fricción con el aire que hay en el ambiente y por eso es que parece que vuela, ¿no es? Hasta que llega a caer. Entonces, por eso es que dice que llegan al mismo tiempo. Pero estos experimentos se hicieron en algunos observatorios, en algunos laboratorios, en donde hay unas cámaras de vacío, en donde no hay oxígeno. Y no importa la forma, no importa la masa, no importa el peso que tenga el objeto, en esas cámaras de vacío, sin que haya rozamiento de aire ni nada, los dos objetos caen al mismo tiempo. No importa su masa, no importa su peso y no importa su forma. Como dice acá abajo, experimentalmente se demuestra que todos los cuerpos que se dejan caer cerca de la superficie de la Tierra lo hacen con una aceleración aproximadamente constante. Ustedes la conocen, esa aceleración. ¿Cuánto es esa aceleración? Correctamente, es la aceleración de la gravedad, que nosotros la simplificamos por la letra G, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice acá? Esta aceleración, que se llama aceleración de la gravedad, es producida por una fuerza que existe entre cuerpos con masa llamada fuerza de atracción gravitacional. Fíjense que la fuerza de atracción, ¿no?, es la fuerza gravitacional, pero que al haber esa fuerza hace de que los cuerpos se muevan con una aceleración. La aceleración de la gravedad, que se denota por G, es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Siempre que tomamos en cuenta nosotros el peso, por ejemplo, de cualquier masa, vemos de que el peso que está afectado por la gravedad, ¿no?, está dirigido siempre hacia el centro de la Tierra. De acuerdo a cómo hemos visto en algunos otros ejercicios, ¿no ve?, de estática, ¿se recuerdan? En donde involucramos la gravedad. Es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Su magnitud aumenta levemente al aumentar la latitud, es decir, desde el ecuador hacia los polos, y disminuye al aumentar la altura sobre la superficie de la Tierra.
¿Dónde creen ustedes que sería mayor la aceleración de la gravedad? ¿En el ecuador o en los polos? No es igual. ¿Qué es lo que hace que... Fíjense que la fuerza de atracción de la gravedad entre dos cuerpos, ¿no? Depende de la distancia que hay entre ellos. La distancia de separación entre ellos. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, tengo un objeto, mientras más elevado esté, ¿no?, del centro de la Tierra, va a tener menos atracción gravitacional. Solamente que para efectos de estudio, se toma como que es igual, digamos, acá todo para efectos de esta clase de estudios en física, se toma como que la aceleración de la gravedad es igual en todos los puntos del planeta, ¿no? Pero si ustedes investigan, van a ver de que en el Ecuador, en lugar de ser 981, como es que lo tenemos acá, es un poquito menos, ¿no? Sin embargo, en los polos, como los polos son achatados, fíjense que la Tierra no es completamente circular, entonces la distancia que hay del centro a los polos es menor, entonces ahí en esa parte hay mayor atracción gravitacional. Entonces dice aquí, fíjense, es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra, su magnitud aumenta levemente, o sea que no es muy considerable, ¿no?, al aumentar la latitud, es decir, desde el ecuador hacia los polos, y disminuye al aumentar la altura sobre la superficie terrestre. O sea, mientras más alto estemos nosotros, vamos a tener una fuerza de atracción menor. Su valor medio en la superficie de la Tierra es aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado. Fíjense que la unidad que tenemos, metro segundo cuadrado, es la unidad de la aceleración, ¿no? Luego se dice que un objeto está en caída libre cuando se mueve bajo la influencia solo de la aceleración de la gravedad. Despreciando la resistencia, es otra fuerza que se resiste al movimiento y que también será estudiada más adelante, ¿no? Despreciando la resistencia que el aire opone a los cuerpos en movimiento, sin importar la velocidad inicial del objeto. Todos los cuerpos que se lanzan hacia arriba o hacia abajo o se dejan caer, lo hacen libremente una vez que se dejan en libertad. La aceleración que adquieren es siempre la aceleración de la gravedad, vertical hacia abajo, cualquiera sea la dirección inicial del movimiento. O sea que siempre esta aceleración, no importa hacia dónde yo dirija el movimiento, si hacia arriba o hacia abajo, una vez que se suelte el objeto, empieza a sufrir la aceleración de la gravedad, que es dirigida hacia abajo. Como el movimiento de caída libre es en una dimensión con aceleración constante, se puede adoptar como dirección del movimiento al eje vertical y por lo tanto se pueden aplicar las ecuaciones para el movimiento en una dimensión tomando al eje Y en la dirección del movimiento de caída. Por convención es positivo hacia arriba. Cuando tomamos nosotros como vectores, que son el desplazamiento, la aceleración, la velocidad, todo eso, entonces vamos a ver de que por convención positivo es hacia arriba. Puede ocurrir que el tiro sea vertical hacia arriba o tiro vertical hacia abajo. Cuando tenemos el tiro vertical hacia arriba, el cuerpo requiere ser lanzado con una velocidad inicial mayor a cero. Fíjense, aquí dice que su velocidad inicial es mayor a cero. Como la gravedad lo atrae hacia la Tierra, su velocidad disminuye a razón de 9,8 metros por segundo en cada segundo. O sea que está afectado por la aceleración de la gravedad. Hasta que por un instante su velocidad es cero. Fíjense ustedes que si lanzan un objeto hacia arriba, de acuerdo a la velocidad inicial que le den, va a llegar a una determinada altura de que ya deja de caer, ya deja de seguir hacia arriba, pues, ¿no? Y empieza a caer. Entonces, en ese instante en el que llegó, digamos así, la altura máxima, ¿por qué llegó a la altura máxima? Porque su velocidad ahí en ese punto fue cero. Entonces, en ese momento que alcanza su altura máxima, el tiempo que tarda en llegar a esa su altura máxima se denomina el tiempo de su vida. Luego el cuerpo comienza a caer con una velocidad cero. Cuando llega a su altura máxima, luego empieza a caer. Pero en ese punto su velocidad es cero. Y va recuperando su velocidad
igual a razón de 9.8 metros por segundo cada segundo. Y en el momento de llegar al sitio desde donde fue lanzado, habrá recuperado totalmente su velocidad de lanzamiento, demorando el mismo tiempo de subida. ¿Qué significa eso? Que si uno lanza un objeto desde, por ejemplo, yo estoy en este escritorio aquí, ¿no? Y de aquí lanzo un objeto con una velocidad determinada que me llega, por decirle, a 1 metro de altura de mi escritorio, llega a una velocidad final 0, a donde alcanzó la altura máxima, y luego empieza a caer, ¿no? El tiempo que tardó en subir esa altura de 1 metro es el mismo tiempo que tarda en llegar también a tocar nuevamente con mi escritorio, ¿no? Y la misma velocidad con la que fue lanzada es la misma velocidad con la que llega a topar a mi escritorio. Ese concepto es importante en este tipo de movimiento. El tiro vertical hacia abajo. Un cuerpo puede ser soltado. Fíjense de qué era lo que hacíamos nosotros, que soltábamos los cuerpos, ¿no? Un cuerpo puede ser soltado y puede tener una velocidad inicial 0, o también se puede lanzar con una determinada velocidad. Acá, como dice, puede ser arrojado. En cualquier caso, la velocidad experimenta un aumento constante a razón de 9.8 metros por segundo en cada segundo. La aceleración de la gravedad en este caso es más g. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que está siguiendo la dirección del movimiento. En ambos tiros verticales, el movimiento corresponde a un movimiento variado con aceleración constante, donde la gravedad es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado, y por lo tanto las fórmulas del tiro vertical serán las mismas del movimiento variado, donde la aceleración es igual a la gravedad, la distancia es igual a I, o la altura o el desplazamiento, y todo lo que vemos acá, fíjense, son las fórmulas que teníamos nosotros del movimiento rectilíneo uniformemente variado, y las vamos a asemejar haciendo este cambio. En donde teníamos aceleración vamos a tener gravedad, y donde teníamos distancia vamos a tener altura, para el caso del movimiento vertical caída libre. Y las fórmulas haciendo ese cambio vienen a ser lo mismo. No hay para qué profundizar más en esto, solamente hacer ese cambio a las fórmulas que teníamos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque si ustedes se fijan también el movimiento vertical caída libre es un movimiento rectilíneo, porque viene en línea recta, es unidimensional, y debido a la aceleración de la gravedad siempre está variando. Ahora, lo que tenemos de diferente acá es de que aquí siempre vamos a saber que la aceleración es la de la gravedad. Por eso en muchos casos no nos va a dar la aceleración de la gravedad el problema, porque se supone que todos sabemos que los cuerpos en caída libre están afectados por esa aceleración. Esto es lo mismo, es lo de las fórmulas que veíamos aquí también. En el tiro vertical hacia arriba, cuando el cuerpo alcanza su máxima altura, su velocidad final es 0 y el tiempo que tarda es el tiempo de subida, ¿no? Entonces vamos a tener que la altura máxima se determina de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad final es 0. Fíjense, si yo despejo aquí la velocidad final, se me hace 0, y yo despejo la altura máxima, va a ser la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y asimismo también se determina la altura mediante la otra fórmula, en donde al llegar a su máxima altura, la velocidad final se hace 0 y se despeja el tiempo, y va a ser igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. De esa forma se determina cuánto es el tiempo de subida y cuánto es la altura máxima. Si el cuerpo sube y cae a la misma altura, el tiempo de subida es igual al tiempo de caída, y el tiempo de vuelo será el doble del tiempo de subida. Entonces el tiempo de vuelo, fíjense aquí, nos da igual a 2 veces el tiempo de subida, siendo t sub b el tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de vuelo va a ser 2 veces la velocidad inicial por la gravedad. Estas son otras formulitas que tendríamos que tener en consideración. Pero más que todo son despejes de las fórmulas anteriores que tenemos, si ustedes se fijan. Cuando el cuerpo cae libremente, la velocidad inicial es igual a 0 y el tiempo de caída será. Entonces aquí fíjense que tenemos que si tenemos nosotros que soltamos un cuerpo, no lo lanzamos con una velocidad inicial, si soltamos, este término de aquí se me hace 0, ¿no? Y puedo despejar el tiempo aquí y me va a dar que es 2y sobre g y la raíz cuadrada, porque el tiempo está al cuadrado. Aquí tenemos los gráficos de posición, ¿no? En el movimiento, fíjense,
Cuando tenemos la distancia nosotros que recorre un objeto o la altura que recorre un objeto, como tenemos nosotros el tiempo al cuadrado, fíjense de que es un movimiento parabólico. Por eso es que nos da... ¿Por qué? Porque fíjense de que del tiempo que yo tengo, si yo lancé este objeto de esta determinada altura, ¿no? Lo lancé hacia arriba, ¿no? Fíjense que en un determinado tiempo llegó a su altura máxima, aquí, que está en el máximo, y después otra vez empieza a descender, ¿no? Y para eso recorre también un determinado tiempo. Aquí tenemos cuando, ¿no? La gravedad, fíjense, como está acá, se toma como negativa, ¿no? O sea, se toma, quiere decir eso de que está en contra del movimiento. No es que la gravedad sea negativa, sino que la dirección que tiene el objeto está en contra de la gravedad. ¿Sí? Luego tenemos acá las ecuaciones que vamos a verlas ya. Si ustedes se recuerdan, acá teníamos que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Entonces, fíjense, lo que ha cambiado aquí solamente es de que en lugar de la aceleración tenemos la g, que viene a ser la aceleración de la gravedad. Igual esta fórmula, fíjense aquí, la vamos a utilizar nosotros cuando no tengamos la altura. Esta otra fórmula de acá que nos dice que la altura, ¿se acuerdan que antes teníamos distancia aquí? Que era igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Entonces, en lugar de distancia, tenemos altura aquí. Entonces, cuando no tengamos la aceleración de la gravedad, utilizamos esta fórmula. Esta otra fórmula, cuando no tengamos velocidad final, vamos a ver que la altura, ¿se acuerdan que antes teníamos distancia aquí? Era igual a un medio de la velocidad inicial, más menos un medio de la aceleración teníamos aquí. Aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si no tenemos tiempo, utilizamos esta otra fórmula de acá. Fíjense que aquí en realidad teníamos 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces aquí tenemos en lugar de aceleración gravedad y en lugar de distancia tenemos altura. Cuando usemos este tipo de fórmulas nosotros, ¿no? Vamos a tomar como positivo, fíjense que por convención se toma esto, ¿ya? En este caso vamos a tomar el signo positivo si el móvil baja. ¿Por qué? Porque fíjense, si el móvil está bajando, la velocidad está aumentando. Es como hacíamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si la velocidad aumenta, significa que la dirección de la velocidad tiene la misma dirección de la aceleración. Por eso es que aumenta la velocidad. Como son vectores, entonces tienen la misma dirección, aumenta la velocidad, ¿no? Y en este caso, fíjense de que el móvil sube, pero como siempre la aceleración de la gravedad está en sentido que está hacia el centro de la Tierra, entonces van a ver de que la velocidad tiene una dirección y la aceleración tiene otra dirección. Entonces por eso es que se toma este signo como negativo. Ahora, cuando nosotros hagamos un análisis vectorial de esta misma situación, aquí tenemos nosotros el movimiento vertical caída libre cuando utilicemos vectores. Si tenemos el vector velocidad final aquí, que es igual al vector inicial, más la gravedad por el tiempo. Pero aquí, ¿dónde vamos a ver la diferencia? Fíjense de que aquí no le ponemos ni más ni menos, solamente más le ponemos, ¿no? Aquí vamos a tomar nosotros como positivo cuando alguna magnitud de esta esté orientada hacia arriba, y vamos a tomar la magnitud vectorial negativa cuando esté orientada hacia abajo, del punto que nosotros vamos a tomar en consideración. Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a emplear tanto estas fórmulas de acá, que son las fórmulas nomás normales, y vamos a tomar como cuando tengamos vectores. Van a ver ustedes de que es menos complicado si uno analiza vectorialmente la situación. Es más sencillo de resolver el ejercicio. Desde esas dos formas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque lo que tengo para adelante son 8 ejercicios. Ya saben que yo resuelvo en clase la mitad y ustedes resuelven la otra mitad. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, resumiendo, ¿cuál es el concepto clave del movimiento vertical caída libre? ¿No? Que el cuerpo, ¿no?, que está en estudio tiene, está afectado por la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque son cuerpos que se atraen
Y en los cuerpos que se traen hay una aceleración que está variando con la distancia. Luego es el mismo movimiento acelerado, ¿no? En una dimensión, porque es vertical en caída libre. Fíjense que al ir cayendo un cuerpo, fíjense que no hace ninguna curva, ¿no? Va directo, es una línea recta. Entonces, por lo tanto, se toma un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es igual también, solamente que en este caso conocemos cuál es su aceleración en todo momento, porque la estamos determinando como la aceleración de la gravedad y estamos dándole un solo valor. Entonces vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Con eso espero que me hagan las preguntas correspondientes para que vamos aclarando el asunto. Bien, fíjense ustedes que ahí les he puesto el ejercicio y además les he puesto las fórmulas, tanto las fórmulas que se analizan normalmente como las fórmulas que tienen la forma vectorial, ¿ya? Entonces acá me dice que un objeto cae de una torre de 50 metros de altura. ¿En cuánto tiempo tocará el piso? Dice. Y la velocidad con la que llega, si tomamos nosotros que la gravedad es 9.8 metros por segundo. Entonces tenemos en primer lugar un objeto, digamos que mi pelotita sea el objeto, ya, que está este es el suelo para mí, ¿no? Y esta altura de acá que tiene es igual a 50 metros. ¿Ya? Me pide en cuánto tiempo tocará el piso, dice, ¿no? Entonces hay que ver de que una vez que yo la suelte, esta pelotita va a empezar a caer, ¿no? De forma vertical. Y aquí va a llegar a chocar, ¿no? Entonces lo que me pide que yo encuentre es cuánto tiempo va a tardar en llegar de aquí a acá y cuál es la velocidad con la que va a llegar justo antes de que toque el suelo. Se toma en consideración la velocidad, ¿ya? En este caso es mi velocidad final. Justo antes de que toque el suelo, un instante antes se toma esa velocidad final. ¿Por qué? Porque una vez que golpea ya no va a ser pues la misma velocidad, ¿no? Cuando golpea ya ustedes van a ver de que en física hay otros análisis que se llaman colisiones o choque, y ahí ya se ve cómo, qué pasa con la pelotita una vez que choca. Ahora fíjense de que aquí implícitamente me está dando dos datos, ¿no? Anotémosle cuáles son los datos que tengo acá. Nos da la altura, que es igual a 50 metros. Y la gravedad o la aceleración, bueno, es casi lo mismo. La gravedad, ¿no? La gravedad, sí. Gravedad igual a Aceleración de la 9.8. gravedad, acá ya no las da, fíjense. En algunos casos esto no se los van a dar por si acaso. O sea, eso se supone nomás. Cuando les digan que se deja caer un objeto, entonces se supone que va a esa. Yo la pongo acá porque a veces en algunos ejercicios aparece la gravedad como 10 metros segundo cuadrado, digamos, ¿no? En este caso vamos a poner 9.8. En algunos casos se toma 9.81 también. Metros por segundo al cuadrado. Tiempo la incógnita y tenemos la velocidad final, ¿no? Fíjense, son dos incógnitas que tenemos. Pero hay un dato que ustedes no están tomando en consideración, que está implícito. Velocidad inicial, que es igual a 0. La velocidad inicial, ¿no? Dice, fíjense, un objeto cae de una torre de 50 metros de altura. Al decir que cae, al decir que no se le ha dado ninguna velocidad, se supone de que este objeto se deja caer nomás libremente. Su velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. Entonces, ese es el dato principal que nos falta acá. La velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Fíjense de que aquí, si tengo estos datos, ¿no? Fíjense que no tengo ni tiempo y no tengo ni velocidad final.
Y aquí me indican las fórmulas esas que tengo, ¿no? Si no tengo velocidad final, fíjense, puedo encontrar yo el tiempo, ¿no? Despejando acá, porque los otros datos tengo. Si no tengo tiempo, como acá también, fíjense, si no tengo tiempo, puedo encontrar la velocidad final aplicando esta fórmula. Y además hay que tomar en consideración aquí, si trabajo con estas fórmulas de acá, de que si el móvil baja, fíjense de que en este caso el objeto está bajando, entonces voy a tener yo que tomar el signo positivo, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál de las fórmulas que vemos acá emplearíamos para determinar el tiempo que nos pide y la velocidad final, en base a los datos que tenemos? Si no sería velocidad final al cuadrado por velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 a la gravedad. Para encontrar la velocidad final, podemos encontrarla con esta de aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Y para encontrar el tiempo, directamente con cuál de estas podríamos hacerlo. ¿Eso no sería después de encontrar la velocidad final? No necesariamente, porque fíjate de que si queremos encontrar el tiempo, igual podemos encontrarla. Aquí no tenemos velocidad final, ¿no? Entonces podríamos aplicar, para determinar el tiempo, podríamos aplicar esta fórmula de aquí. Como nos pide el tiempo, primero hagámoslo con el tiempo, entonces. Entonces vamos a resolver primero con el tiempo. ¿Con qué fórmula? Con esta de acá, ¿no? Entonces acá nos dice de que h es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Fíjense de que como el móvil está bajando, entonces tenemos que tomarla el signo positivo, ¿no? Más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Qué pasa en esta fórmula? Aquí de que como la velocidad inicial es 0, fíjense, entonces este término de aquí, ¿Se simplifica? este término de aquí se me vuelve 0. No se simplifica. Lo que ocurre aquí es que estoy multiplicando yo por 0, un valor por 0, ¿no? Porque el tiempo va a tener un determinado valor. Y al multiplicarlo por 0, 0 por A es igual a 0, ¿no? No estoy simplificando, no confundamos los términos, ¿ya? En matemática y en física es importante la cuestión de los términos. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicar por 0. Y cualquier valor que yo multiplico por 0 me da igual a 0. Bien, entonces sigamos acá. Como me pide el tiempo, fíjense, entonces yo lo que tengo que hacer es despejar. Este 2, ya ustedes lógicamente que de acuerdo a lo que hablamos el otro día tienen que haber practicado bastante, ¿no? A ver, indíquenme cómo tendría que hacer yo para despejar el tiempo, que es lo que me interesa saber aquí. El tiempo igual a ¿qué me daría? Igual a la gravedad más... Nos olvidamos ya de este término de acá. Nos olvidamos ya de este término. Fíjense, nos queda nomás h igual a g por t cuadrado sobre 2. Si yo quiero despejar el tiempo, ¿cómo me daría la? Lo vamos a despejar con calmita, ya vamos a ayudarlo a los que todavía le falta. Fíjense de que esto de aquí, como esto es 0, me va a quedar solamente, me va a quedar h igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como este 2 me está dividiendo a todo este factor de acá, entonces este 2 lo puedo pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar 2h igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como quiero despejar el tiempo, entonces puedo pasar la gravedad que me está multiplicando al tiempo, fíjense, la puedo pasar a dividir, y esto me da que es igual a t al cuadrado. Como acá tengo yo que esté elevado a un exponente, si yo le saco raíz acá y le saco raíz acá, puedo simplificar, ¿no? Entonces como que yo pase esto como raíz acá igual a t. Entonces, esta es la fórmula despejada que me da del tiempo. La voy a poner acá. Por lo tanto, el tiempo me va a dar 2 veces la altura sobre la gravedad y la raíz cuadrada. Entonces, para determinar el tiempo, yo lo que hago... A ustedes les han indicado que delante de la raíz siempre, cuando es cuadrada, siempre hay un más y un menos, ¿no?
Y esto es un concepto también que les va a servir a ustedes bastante de aquí en adelante, ¿ya? No es que porque es raíz se le pone más menos nomás, ¿no? El concepto para que se ponga más o menos es el siguiente. Fíjense que si yo tengo un valor A, pongámoslo con números para que sea más fácil de comprender. Si yo tengo el valor de 2, 3 días, 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da a mí? ¿Ah? 9. Correctamente, 9. Y si yo tengo el valor de menos 3 y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? Menos 9. 9. ¿Ah? Menos 9. Menos 9. ¿Por qué menos 9? No, 9 nomás. 9 Pero nomás. está haciendo Porque aquí, está multiplicando menos 3 por menos 3, porque eso es la potencia, no de un número, uno lo multiplica las veces que aparece ahí, el exponente. Y los signos iguales se suman. Sería 9 Menos ¿Y positivo. eso cuánto da? No, sí. 9 Aquí positivo. nos da 9, ¿no? 9. Sí. ¿Ya? Entonces, fíjense de que por eso cuando nosotros aplicamos raíz, ¿ya? Cuando aplicamos raíz, fíjense, por eso es que se pone el más o el menos, porque si yo, por ejemplo, le pongo acá, haciendo el trabajo inverso, ¿no? Si yo quiero determinar cuánto es la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. Menos 3 Viene y a más ser 3. 3, ¿no? Con lo que he explicado ahorita. Viene a ser 3, pero también fíjense que la raíz cuadrada de 9 puede ser, como resultado, me puede dar también menos 3, Ah, sí, ¿no? ¿no? Porque menos 3 elevado al cuadrado también me da 9. Despejémoslo un poquito más para que sea más comprensible. Fíjense que la raíz cuadrada de 9, ¿no? Puede ser 3 al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada. Pero también esto puede ser menos 3 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Entonces, en este caso, esto me da que es 3 y aquí también me da menos 3. Por eso es que se le pone más menos adelante, ¿ya? Este concepto es importante que ustedes lo comprendan. No es nomás que porque es raíz cuadrada, yo le pongo más menos. No hay tal, ¿ya? Entonces tienen que aprender por qué ocurren las cosas, ¿ya? Y en este caso es esta situación sencilla que les he explicado acá. Y no es solamente con la raíz cuadrada, ¿no? Es con cualquier raíz par. Por ejemplo, si esta es mi raíz enésima, para n par, cuando n es par, ¿qué significa? Que n es 2, 4, 6, 8, 10. Para cualquier raíz par se presenta esta situación. Tengo que los valores que obtengo son más y menos. Entonces, siguiendo con el ejercicio, aquí ya lo que nos falta solamente es reemplazar, ¿no? Reemplazar, entonces vamos a tener 2 por... Ahora, en este caso, en física, fíjense, ¿no? Vamos a ver de que muchas veces no es necesario utilizar el signo menos, ¿no? Porque si aquí el tiempo, fíjense, yo utilizo con el menos, el tiempo me va a dar negativo, ¿no? Y no puede darme negativo porque sí aquí está pasando un tiempo, fíjense. Para que este objeto llegue de aquí a acá, está pasando un tiempo. No está pasando un menos tiempo. Si a alguno de ustedes le interesa tanto la física e empieza a investigar sobre la física cuántica, entonces ya van a ver de que el tiempo, la distancia, el espacio toma otra concepción. Pero esa no la estamos viendo acá. Entonces aquí reemplazamos por h, que h viene a ser 50 metros. 50. La voy a poner las unidades para que hagamos después el análisis de las unidades. Sobre la gravedad, que es 9
0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es la raíz. Fíjense que cuando yo tenga unidades coherentes del sistema internacional, o sea que todas las unidades sean las mismas, entonces fíjense de que vamos a hacer el análisis de que nos queda el tiempo, en este caso nos va a dar en segundos, ¿no? Entonces podemos multiplicar acá que el tiempo es igual a 2 por 50, me da 100, dividido 9/8, ¿cuánto da el tiempo? ¿Por qué piensan tanto la unidad? La unidad ¿En en segundo? qué se da. Segundo. Claro, en segundo. Entonces sería segundo, ¿no? Y esa sería una de mis respuestas. Ahora veamos el asunto de por qué nos da la unidad en segundo. Fíjense de que aquí tenemos en el numerador metro y es como este metro de acá sería metro dividido 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Y tenemos el otro valor que tengo acá que es metro por segundo cuadrado, ¿no? Entonces ustedes saben de que si yo tengo A sobre B dividido C sobre D, esto es igual a mí que A por D sobre B por C, ¿no? Se multiplican los extremos, va al numerador, y se multiplican los medios y va al denominador. Por lo tanto, aquí yo tendría que esto es metros por segundo al cuadrado, si hago este producto de aquí, y en el denominador me viene este otro producto. Sobre 1 por metro me queda metro, ¿no? Entonces ya aquí ya les acepto yo que me digan que estoy simplificando. ¿Cuándo simplifico? Cuando yo multiplico y divido por el mismo valor. Como m es lo mismo, y m también es lo mismo, es como que yo esté multiplicando por 1 esto. Entonces la simplificación se consigue cuando yo multiplico por 1 el otro valor, ¿no? Y fíjense que aquí me quedó s al cuadrado. Pero s al cuadrado, este s al cuadrado está afectado por la raíz, ¿no? Como es raíz cuadrada, entonces este s, el cuadrado de este exponente me va con el de la raíz, y por lo tanto aquí me queda solamente el s, que viene a ser el segundo, con lo otro que nos pide acá. Entonces el tiempo que tarda en llegar, dice, de aquí hasta acá es 3,194 segundos. ¿Ya? Entonces nos pide que encontremos la velocidad con la que llega en el instante antes de chocar. Eso, ¿no? Entonces ya vimos de que aquí, fíjense de que aquí, por ejemplo, una vez que hemos determinado el tiempo, ¿no? Podemos determinar ya con esta fórmula la velocidad final, que es más sencilla que esta otra. Pero como los datos iniciales que tenemos son la gravedad y la altura, mejor si utilizamos esta de acá. Pero si ustedes reemplazan ya el tiempo, fíjense que tienen aquí, ¿no? No es exacto, ¿no? No es exacto, fíjense. Porque aquí 3,194 debe tener más decimales acá. Este es un tiempo aproximado que nosotros lo redondeamos a 3 decimales. Sin embargo, la división quizás nos puede dar más, ¿no? Entonces, por eso es mejor ir a los datos originales que se da el problema para evitar esta situación de que uno no tome en consideración todos los datos, todos los decimales de un problema. Entonces, vamos a hallar la velocidad. Aquí con verde vamos a utilizar la fórmula esta, nos dice de que la velocidad, aquí la velocidad final al cuadrado nos dice es igual a la velocidad inicial al cuadrado. El signo lo tomamos más 2 veces la gravedad por la altura, porque fíjense de que tiene la misma dirección de la velocidad. Y luego, de acuerdo a los datos que nos da inicialmente el problema también, estamos viendo de que la velocidad inicial es 0.
Y aquí lo único que tenemos que hacer es despejar la velocidad final, 2 veces la gravedad por la altura, raíz cuadrada. Igual aquí, fíjense, en la raíz cuadrada no vamos a tomar el signo negativo, vamos a tomar el signo positivo solo, ¿no? Entonces aquí tengo de que mi velocidad final va a ser igual a 2 por la gravedad, que es 9.8. Aquí me da metros por segundo al cuadrado por la altura, que es 50 metros. ¿Y esto cuánto da? Esto me da la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 50. ¿Cuánto da? Todavía no saquen la raíz cuadrada, por favor. Aquí me da 2 por 50, 100. Por 9.8, 980. 80. 980, lo que quiero mostrarle aquí es que me queda metro cuadrado por segundo cuadrado. Fíjense, entonces la raíz aquí, saco la raíz de 980, pero también le saco raíz a las unidades, fíjense, se me va el exponente este con la raíz, se me va el exponente este con la raíz también. Y por lo tanto me queda, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 980? 31.30. Sí, 31.30. Entonces me queda 31 punto, ¿cuánto? 30. 31.30. ¿Qué unidad? Aquí metro por segundo, ¿no? Que es la unidad de la velocidad. ¿Sí? Y ese es el otro dato que me pide. Fíjate, a ver, la otra fórmula que tenemos es la velocidad final igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y si esto hacemos 0, esto me va a dar que es 9.8 por 3.194. ¿Y eso cuánto da? 31.30. Igual. 31.30, ¿no? Y acá fíjense que da, en las unidades van a dar 9.8 es metros por segundo cuadrado por el tiempo, que es en segundo, ¿no? Entonces te va este segundo con el cuadrado de acá y me queda metro segundo. Acá nos dice una pelota es lanzada hacia arriba a una velocidad de 40 metros por segundo y la gravedad que vamos a tomar es esta, 9.8 metros segundo cuadrado. Tenemos que calcular la altura a la que subirá, dice, el tiempo de subida, el tiempo de bajada y la velocidad de llegada. Entonces vamos a hacer nuestro esquema. La importancia del esquema. Yo siempre voy a tomar el nivel, ¿no? Es lanzada hacia arriba. ¿Desde qué nivel se lanzó? Desde este nivel de aquí, ¿ya? Entonces, esta pelotita de aquí la estoy lanzando hacia arriba. Fíjense que si la lanzo verticalmente, ¿no? Va a llegar a un cierto nivel y luego va a caer nuevamente al mismo sitio, ¿no? Pero para efecto de que uno lo comprenda mejor, lo vamos a hacer así, como que fue ahí, subió, llegó aquí y bajó acá. La pelota es lanzada hacia arriba. Fíjense que cuando la lancen, si ustedes la tienen en un determinado nivel, la pelota, ¿no? Y quieren que vaya hacia arriba, sí o sí tienen que aplicarle una fuerza, ¿no? Y por lo tanto, esa fuerza le va a dar una determinada aceleración y la aceleración le va a dar una determinada velocidad. ¿Por qué? Porque si no, siempre va a estar en su mano nomás, ¿no? En la palma de su mano la pelota. No va a saltar porque sí, sin que ustedes apliquen una fuerza, ¿no? Entonces tienen que darle una velocidad inicial para que pueda desprenderse e ir hacia arriba. Entonces aquí en este caso nos está dando el dato de que la velocidad inicial es igual a 40 metros por segundo, dice.
no lo voy a pintar aquí esto, sino que voy a poner solamente que hay una velocidad inicial. ¿Ya? Ese es un dato. Y en los datos que tengo acá, voy a anotar que la velocidad inicial que me da es igual a 40 metros por segundo. ¿Qué me da? La gravedad, ¿no? La gravedad es un dato. 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué más me da? ¿Ah? ¿Qué otro dato me da? ¿Me da algún otro dato o no? No. ¿Cómo que no? Implícitamente, La, pues me da la otro F, dato. La incógnita, la altura, el la tiempo de la velocidad, subida. ¿cómo le digo? La final será la velocidad final. La velocidad final, ¿no? Claro, fíjense de que si me dice que una pelota es lanzada hacia arriba a una velocidad de tantos metros por segundo y me dice que calcule la altura a la que subirá, ¿a qué altura va a subir? A la altura en la que la velocidad final es cero aquí, ¿no? La velocidad final se hace cero. Este es el dato importante que ustedes tienen que ver. De que para que llegue a su altura máxima, la velocidad en la que llega a esa altura máxima el objeto va a ser igual a cero. Entonces, ese dato ya es el que tenemos acá. Que su velocidad final es igual a 0 metros por... Listo, ya con esos datos ya podemos encontrar todo esto. Fíjense, si me pide altura, ¿no? Aquí tengo altura, va a ser velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Pero aquí no tengo tiempo, ¿no? Aquí tengo, en caso que no tengo tiempo, entonces puedo utilizar esta fórmula de acá, fíjense. Por lo tanto, la altura máxima para mí sería, aquí nomás lo voy a hacer, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Ahora fíjense lo siguiente ustedes, ¿ya? Para llegar a esta altura de acá, ¿cuál de estos signos emplearía? ¿El signo positivo o el negativo? Negativo. Negativo. El negativo, ¿no? Está subiendo el cuerpo, sin embargo, la aceleración de la gravedad tiene ese sentido siempre. Entonces, fíjense de que la velocidad que le damos nosotros, la velocidad inicial tiene ese sentido. Sin embargo, la aceleración de la gravedad tiene ese otro sentido. Y ustedes, si se fijan, el término donde tenemos la aceleración es el segundo término. Por lo tanto, aquí va a ser el signo negativo que vamos a aplicar. Entonces va a ser esto menos 2 veces la gravedad por la altura, ¿no? La velocidad final es la que se me hace cero. Entonces yo lo que hago es, esta de aquí se me hace cero. Y despejando me va a quedar de que esta velocidad final, velocidad inicial al cuadrado, fíjense, se queda ahí y paso todo este término que está con menos como positivo al otro lado. Entonces me va a quedar que 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y como quiero despejar la altura, esto va a ser velocidad inicial al cuadrado y el 2g que está multiplicando acá lo paso a dividir. Entonces ya aquí me queda reemplazar nomás. Tengo la velocidad inicial que es 40 metros por segundo al cuadrado, todo esto, sobre 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿la altura cuánto da? 81.63. ¿El 40 lo elevaste al cuadrado? Sí.
Y después dividiste entre 2 y dividiste entre 9, 8. Ya. Verifíquenlo, por favor. Esto da entonces 81.63. .63. ¿Qué unidades? Metro. En metros, ¿no? La unidad es en metros. Entonces, este es el inciso A, la respuesta al inciso A. Altura a la que subirá, dice. Tiempo de subida. ¿Cuál de esas fórmulas empleamos? La primera. La primera, ¿no? Fíjense, tenemos acá velocidad inicial, velocidad final y podemos despejar el tiempo. Entonces, en el inciso B, vamos a hacer de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos, ¿no? Porque está en dirección contraria, la gravedad por el tiempo. Igual aquí vamos a nuestra velocidad final se me hace 0 y despejando el tiempo me va a quedar de que la gravedad por el tiempo es igual a la velocidad inicial y como yo quiero tiempo me va a quedar que el tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Y esto me da que es 40 metros por segundo dividido entre 9.8 metros por segundo cuadrado. Fíjense que aquí se van los metros, este segundo de acá se va con el de acá y como es extremos por extremos y medios con medios, me va a quedar en segundos la unidad. ¿Cuánto da eso? 4.08. 4.08 segundos. Y esta es la respuesta del inciso B. ¿Cuánto es el tiempo de bajada? A ver, de acuerdo al criterio nomás de ustedes. ¿Cuánto es el tiempo de bajada? El mismo tiempo de subida. Correctamente. Con ese criterio ustedes no tienen ya para qué hacer más operaciones, ¿no? Entonces, este B, el tiempo de bajada, es igual al C, ¿no? En el inciso C, el tiempo es igual a 4.08 también, ¿no? Si quieren aquí tiempo de subida y tiempo de bajada, segundo. Ahora ustedes lo pueden verificar, lógicamente, eso, ¿no? Como ya tienen la altura, aquí tienen la velocidad inicial, lo dejan caer este objeto, ¿no? Lo dejan caer ese objeto, y como ya tienen la altura, entonces pueden determinar también cuánto es el tiempo que tardó en llegar de aquí hasta acá, como hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Y van a ver de que tiene que darles lo mismo, pues, ¿no? ¿Sí? De esa forma verifiquen. ¿Y el inciso de cuánto es la velocidad de llegada? La misma que la de partida o la inicial. Correctamente. Entonces la velocidad en el inciso D, para ustedes la velocidad de llegada es igual a la velocidad inicial, ¿no? De partida, que es igual a 40 metros por segundo. También eso lo pueden verificar ustedes aplicando cualquiera de estas fórmulas. Por ejemplo, aquí tengo la velocidad final. Mi velocidad inicial acá es 0. Lo multiplico por la gravedad y por el tiempo. Y me tiene que dar 40 metros por segundo también, ¿no? Eso ustedes lo pueden verificar. No hay para que yo lo haga todo, ¿no? Pero el concepto es el siguiente. Entonces, en base a ese concepto, les puedo hacer yo una pregunta. Aquí, a este nivel de acá, aquí, esta pelotita está subiendo por aquí. Fíjense que va llegando a esa altura. Y también aquí va llegando a esta altura una vez que baja. ¿La velocidad de estas dos pelotas es igual o no?
Sí, Sí. Digo velocidad, ingeniero, ¿no? Yo digo que no. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque mire, la velocidad al principio no ve, era 40 Ajá. metros por segundo. Entonces, al final de eso va a llegar a cero. O sea que en el transcurso de todo ese, o sea, fue bajando, digamos, poco a poco, hasta llegar a cero. Entonces, no puede ser la misma. de arriba abajo No a la puede ser, misma velocidad, pues. no puede ser la misma, ¿no? Habría que ver la altura en realidad, porque esta, fíjense de que aquí está con esa velocidad, Una ¿no? va desacelerando y la otra va acelerando. Una va desacelerando y la otra va acelerando. ¿Ah? ¿Y no va a ser igual? Sí, pues sí, pensé que decía del solamente de una. Entonces, como están a la misma altura, sí, porque, a ver. Cuando ¿Por qué? estén a ¿Por la qué? misma altura, va a ser la misma Ah, velocidad que la otra. sí, sí, sí. Sí, Pensé que ¿por se qué? refería con referencia, o sea, ¿cómo le digo? Del primero, o sea, la inicial. No, A entonces sí. ver, pero no nos dejemos guiar por esto nomás, pues hay que analizar, ¿no? Sí. Hay que analizar. A ver, hagamos un caso para ver si es cierto lo que estamos, la conjetura que estamos haciendo, Ya. ¿ya? Para ver si es cierto, ¿ya? Como ya hemos determinado la altura, fíjense que son 81,63 metros. Démonos una altura entre medio. ¿Qué altura? A ver. Supongamos que esta altura a la que queremos analizar es... ¿Cuál es nuestra altura? 60. ¿A los cuántos metros? A los 60 metros. Ya, entonces pongámosle que esta nuestra H1 es igual a 60 metros. Entonces vamos a llegar a obtener aquí una velocidad final a los 60 metros, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto nos daría esa velocidad? A ver, hagamos el análisis. La velocidad a los 60 metros, pongámosle. Tenemos altura, fíjense, y tenemos velocidad inicial, ¿no? Esos datos nos dan. Si tenemos altura aquí y velocidad inicial, tenemos la gravedad, podemos encontrar cuánto es la velocidad final ahí, ¿no? Entonces esto me va a dar que es la velocidad inicial al cuadrado, está disminuyendo, va a ser menos 2 veces la gravedad por la altura y directamente ya saco la raíz de todo esto. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces aquí voy a tener la velocidad inicial que me dio es 40 metros al cuadrado, que está acá, menos 2 por 9,8 por la altura que me estoy dando que es a 60. Raíz cuadrada de eso. ¿Cuánto dio eso? 39. ¿Cuánto? 39.75. ¿Será? Ya, pongámosle, después lo verificamos. 39.75. La sacaste la raíz, ¿no? ¿O no? ¿Ah? Sí. A ver, voy a tener que hacer 40 al cuadrado menos... Ingeniero, a mí me sale 20,591. Igual 20, Sí, sale 20. 591. 20.59, ¿no? 591, correcto. Entonces aquí me da esto. 20.59 me sale a mi ingeniero. Sí, 20.59. 20.591 con 3 decimales, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué me da esto? En metros por segundo. Ahora veamos la otra situación, ¿no?
acá tengo mi velocidad inicial 0. Y para que pase por esta altura de acá, yo tengo de que esta otra altura de acá, H2, ¿cuánto es? 81.63 menos 60 sería 21.63, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, es lo que resta, ¿no? Entonces, tengo que analizar en este otro sentido, ¿no? Entonces, la velocidad final, que es igual, para mí de aquí para allá es a los 60 metros, pero estoy analizando en sentido contrario, también es igual a mi velocidad inicial, ¿no? La misma fórmula utilizo, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado, en este caso el sentido, fíjense que es positivo, porque está en el mismo sentido de la gravedad, más 2 veces la gravedad por la altura, raíz cuadrada. ¿Estamos bien? Pero resulta de que aquí mi velocidad inicial es 0, ¿no? No la tomo en consideración. Por lo tanto, esta mi velocidad va a ser 2 por 9.8 por 60. Raíz cuadrada. ¿Cuánto da eso? No es 60, pues, ¿no? La altura 2 es aquí, perdón, me estoy turbando. Esta es la altura 2 que tenemos que tomar acá, ¿no? Y esta era la altura 1. La altura 2, ¿cuánto es? 21.63. 21.63, ¿no? Entonces esto va a ser por 21.63. ¿Cuánto da eso? 20. Sacando la raíz. ¿Cuánto? 20.589. 589 metros por segundo. ¿Sí? ¿Por qué no nos da igual? ¿Por qué no nos da igual? 20.56 metros. En realidad estos dos valores deberíamos sacarlos igual, ¿no? Porque de acuerdo al concepto que tenemos de que a la misma altura los dos tienen la misma velocidad, sin embargo nos da una diferencia mínima, fíjense. ¿Por qué nos da esa diferencia mínima? Porque en realidad la altura esta que hemos determinado nosotros acá es una altura aproximada, ¿no? Porque aquí fíjense que hay más decimales todavía. Me imagino yo que tiene que haber más decimales para que sea exacto. Y cuando redondeamos nosotros y trabajamos con un valor redondeado y lo aplicamos en otro lado, entonces ya nos da una pequeña variación. Pero eso nosotros, sabiendo el concepto de por qué es la variación, lo asumimos nomás como que son iguales. ¿Se comprende, no? Entonces Sí, sí, fíjense sí. de que así demostramos de que en un mismo nivel, ¿no? Las velocidades igual son iguales. Y ustedes pueden demostrar también cuánto tiempo tardó en llegar de aquí a acá. Y van a ver de que el tiempo que tardó en llegar de aquí a acá también es igual, aplicando lo mismo. Aquí nos dice, desde el último piso de un edificio se lanza una manzana a 4 metros por segundo. Dice. Se deja caer otra desde el penúltimo piso. La distancia entre pisos es de 7 metros. ¿Después de cuánto tiempo como mínimo estarán separadas 3 metros? Dice. En primer lugar, ¿qué tengo que dibujarme yo? Mi edificio, pues, ¿no? Entonces voy a dibujarme mi edificio que va a tener... Bueno, esta es la base de mi edificio. Y aquí voy a tener mi edificio. Desde el último piso de un edificio se lanza una manzana, dice. Entonces aquí tengo... No sé cuántos pisos tendrá, pues, ¿no? Pero voy a dibujarlo así. Ya. Desde
Desde el último piso no lo voy a poner en la misma dirección, ya lo voy a poner en otra dirección para que se entienda mejor. Desde el último piso de un edificio se lanza una manzana a 4 metros por segundo. Este es el último piso. ¿Ya? Entonces voy a lanzar una manzana de aquí. Una manzana verde o roja quieren. Una roja, ¿no? Ya, entonces voy a lanzar una manzana roja de aquí. Esta manzanita me dice que va a una velocidad. La estoy lanzando por si acaso no la estoy soltando. ¿Ya? Entonces si la estoy lanzando, me dice que tiene una velocidad. Aquí la velocidad inicial de esta manzana es igual a 4 metros por segundo. Sigamos, joven. Entonces, dice que desde el último piso de un edificio se lanza una manzana con esta velocidad. Se deja caer otra, dice, desde el penúltimo piso, ¿no? Entonces vamos a dejar caer otra manzana, pero verde esta vez, ¿ya? Una manzana verde desde el penúltimo piso. Y tenemos nuestra manzana verde. Aquí dice, fíjense, se deja caer, dice. ¿Cuánto es su velocidad de esta? Cero. Su velocidad inicial es cero. Cero, ¿no? Entonces la velocidad de esta manzana verde es igual a 0 metros por segundo. ¿Sí? Acá me da un dato, fíjense. La distancia entre pisos es de 7 metros, dice. Entonces aquí vamos a ver de qué. La distancia que hay de aquí a acá. Esto es 7 metros. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Ahora lo que me dice esto es lo siguiente. ¿Después de cuánto tiempo como mínimo estarán separadas 3 metros? Dice. Fíjense que esta está más abajo que esta 7 metros, ¿no? Entonces, si al mismo tiempo se sueltan, ¿no? Esta va a tratar de alcanzarla a la otra. Entonces, esta de aquí va a caer. No sabemos el nivel, ¿no? Y esta de acá va a caer también, ¿no? Pero el dato que nos da es que encontremos nosotros, después de cuánto tiempo, esta separación de aquí, en lugar de ser 7 metros, fíjense, va a ser 3 metros. ¿Se comprende? ¿Se comprende o tienen alguna duda ahí? En general, ahí no importa, digamos, si el otro, ¿no? La manzana roja va más adelante, ¿no? O sea, no importa que esté más adelante, uno más arriba, contar que esté 3 metros, ¿no? Porque solamente es Claro, lo que tenemos ahí en común, ¿qué cosa es? La distancia de separación de uno del otro. La distancia de separación, ¿no? Pero, pero en realidad cada uno va a tener una determinada altura que va a bajar, que es diferente, ¿no? Pero tenemos algo en común. ¿Qué cosa es? Las manzanas. La manzana o la caída. La gravedad. No. Las manzanas son roja y verde, no son iguales. La La gravedad gravedad es una cosa que tienen en común. ¿No? Porque los dos son manzanas y puede que caigan al mismo tiempo, por eso.
No, exactamente eso es lo que yo quiero darles a entender. Que el tiempo, como las dos están saliendo al mismo tiempo, el tiempo que tarda en llegar esta manzana roja acá y el que tarda en llegar la verde aquí, van a tardar el mismo tiempo. ¿Sí? Eso es una cosa importante. Por lo tanto, vamos a ponerle de que el tiempo que tarda esta manzana en llegar acá es el mismo que tarda esta manzana en llegar acá. El tiempo es igual. Eso sí es igual. ¿Se comprende, no? Sí. Ya. Entonces vamos a hacer la siguiente relación. Fíjense de que para la manzana roja lo voy a pintar con rojo acá. ¿Ya? ¿Qué datos tengo para la manzana roja? La velocidad inicial. La velocidad inicial, que es igual a 4 metros por segundo. Tengo la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué más tengo? ¿Cuál es la distancia que recorre? ¿Cuál es la distancia que recorre esta manzana roja? Esta altura de aquí. 7 metros. ¿Cuál va a ser? ¿Ah? 7 metros. Ya, vamos a hacer una diferencia. Ajá, ¿Sí? ahí va a ser la altura. La altura de la manzana roja es esa, pero si la disgregamos nosotros acá, fíjense de que esa manzana roja va a recorrer 7 metros hasta aquí y a esta otra altura que le vamos a llamar H1. ¿Ya? ¿Se comprende, no? Esta H para mí es los 7 metros más H1 que llegó hasta ahí. Entonces ha recorrido una distancia H que no sé cuánto es, en un tiempo T que tampoco sé cuánto es. ¿No? Ahora vamos a analizar la manzana verde. Los datos de la manzana verde. ¿Cuáles son los datos que tenemos de la manzana verde? Velocidad inicial igual a 0. Velocidad inicial igual a 0. ¿Qué más tenemos? La gravedad. La gravedad, que es igual a 0.8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué altura recorrió? 3 metros. Fíjense que recorrió una altura de aquí hasta acá, ¿no? Esa es la altura H que la voy a poner ahí con verde. ¿Y esa altura H cuál es? H. ¿Ah? Esa altura H para mí va a ser, fíjense, si hago relación con la roja, va a ser igual a H1 Más 3 más 3, ¿no? metros. Ajá. ¿Sí? Entonces mi altura H de aquí va a ser igual a, voy a poner con el mismo color de acá, para que sepa, fíjense cómo estoy, esto va a ser H1 más H1 más 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, acá fíjense que tengo que esta H de acá, la roja para mí va a ser igual a, ¿cuánto? A 7 metros dijimos, ¿no? 7 metros Más H1. más H1. Altura 1.
H1. ¿Sí? Como estoy trabajando con los colores aquí, los voy a poner del mismo color para que se den cuenta. Entonces, esto es 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces ya está. Yo tengo que encontrar la H y la H. ¿No? Como aquí tengo H, fíjense. Y como las H las puedo igualar con las H1, entonces puedo yo reemplazar los valores que tengo de las velocidades iniciales y ponerla todo en función del tiempo solamente. ¿Cómo hago eso? Tengo que coordinar las dos, ¿no? Ya. Entonces aquí fíjense que voy a sacar primero mi altura en base a esta fórmula que tengo acá. La altura roja, la altura de la manzana roja es igual a la velocidad inicial que tiene esa por el tiempo. Está aumentando la velocidad, está en la misma dirección de la gravedad, ¿no? Entonces va a ser más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Pero resulta que esto es igual a H1 más 7. Hasta ahí me siguen, ¿no? Ahora veamos en este otro lado de acá. La altura de la manzana verde es igual a ¿cuánto? A la velocidad inicial también de la manzana verde por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Y esto para mí es igual a H1 más 3. Ahora, ¿qué pasa con esta otra altura de aquí? De que en realidad este término, como la velocidad inicial es 0, entonces se me hace 0. Y aquí yo puedo despejar H1 despejando H1, me queda entonces de que H1 va a ser igual a, fíjense que me queda este 3, me pasa a restar. Entonces va a ser la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2 menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Si esta es mi ecuación 1, este H1 puedo reemplazarlo acá, fíjense, en este de acá. Este que tengo es el mismo de acá, ¿no? Entonces aquí le voy a poner reemplazando en 2. Esta va a ser mi ecuación 2. Entonces aquí voy a reemplazar acá. Entonces tengo en este caso de que mi velocidad inicial, fíjense que es referida a la roja, ¿no? Entonces vamos a tener que la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2 es igual a H1 es esto, ¿no? A la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2 menos 3 más 7. ¿Sí? Y ustedes fíjense que este término, gravedad tiempo al cuadrado dividido 2, si yo lo paso al otro lado de la ecuación, es lo mismo, ¿no? 1 menos 1 me da 0. Por lo tanto, aquí sí puedo yo simplificarlo este con este de acá. Y me va a quedar que
la velocidad inicial por el tiempo es igual a menos 3 más 7, me queda 4. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 4 dividido la velocidad inicial. Pero esta velocidad inicial que tengo es de la manzana roja, ¿no? Fíjense, que es 4 metros por segundo. Por lo tanto, el tiempo es igual a 4 dividido 4, me da igual a 1 segundo. ¿Sí? Acuérdense de que este 4 que me da acá es metro, ¿no? Y esto es metro por segundo. Entonces se eliminan los metros y me queda segundo. Entonces el tiempo que tarda este objeto en estar en esta posición y este objeto en llegar a esta posición es de 1 segundo. ¿Se comprende? Entonces pasó 1 segundo y ya estuvieron separados 3 metros. Y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces jóvenes, ahí quedamos. En la próxima clase, al inicio, acuerden, háganme recuerdo de que lo hagamos el 5 o el 6 si quieren. Analícenlo, vayan haciendo ustedes, vayan resolviendo de acuerdo a lo que... los otros ejercicios vayan resolviéndolo y en la próxima clase, si tienen alguna duda, vemos cuál es el que deberíamos resolver antes del inicio del otro movimiento.